Bueno, compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Alejandro, monitor de investigación. Les va a acompañar en el curso de investigación 2. Corresponde al octavo semestre. Quiero iniciar pues diciéndoles que espero que se encuentren muy bien, al igual que todas sus familias. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción y es que el curso de investigación en la facultad de la UPB se basa en iniciar por la bioestadística para obtener bases para la interpretación de datos, de información, para poder pasar a la epidemiología, que ya es como el estudio de todos los diseños epidemiológicos de los estudios que van a arrojar información acerca de factores de riesgo o rendimiento de pruebas diagnósticas o tratamiento de enfermedades, comparar, por ejemplo, medicamentos entre sí, etcétera. Para después pasar a la medicina basada en la evidencia, que se basa en conocer cómo es la validez interna para después conocer los resultados del estudio y finalmente saber si se puede extrapolar o no, o sea, si va a tener validez interna, validez externa, perdón, eso es lo que llamamos validez externa, es lo mismo que extrapolación a una población específica, por ejemplo, nuestros pacientes, y ya para finalmente pues, lograr hacer un análisis crítico de todos los estudios. Entonces, este es el camino que propone el curso de investigación en nuestra facultad. Bueno, la idea es hablar de los temas más importantes, no hacer énfasis en las cosas que no necesiten, sino lo que sea realmente importante para el examen y para la vida. Entonces, el primer tema es contraste de hipótesis. Hay que empezar pues hablando que el método científico se basa en la comparación entre dos situaciones para evidenciar si hay o no hay diferencia, y los resultados van a responder entonces a una pregunta de investigación. En estadística se deben hacer pruebas que van a contrastar dos hipótesis para saber si realmente hay o no hay diferencias. Entonces, tenemos dos tipos de hipótesis, la investigativa y la estadística. A su vez, la estadística se subdivide en nula y en alterna. La hipótesis nula es la que llamamos H0 y la hipótesis alterna es la que llamamos H1. Entonces, con respecto a la hipótesis investigativa, entonces se supone que esta es una suposición que va a motivar una investigación y siempre va de la mano con la pregunta de investigación. A diferencia de la estadística, donde las hipótesis estadísticas lo que hacen es suposición que va a ser evaluada con técnicas específicamente estadísticas. Hay de dos tipos, como lo decíamos, hipótesis nula o H0 y la hipótesis alterna o H1. La hipótesis nula es lo contrario a la pregunta de investigación, siempre va a implicar la no diferencia o igualdad, y entonces en otras palabras simplemente es decir que va en contra de la investigación, siempre busca resultados desfavorables, a diferencia de la hipótesis alterna, que es la que va de la mano con la pregunta de investigación, es la que suele ser de interés para la investigación, implica siempre la existencia o la diferencia de algo. En otras palabras, pues es la que el estudio siempre desea corroborar. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de errores, o sea, se pueden cometer dos tipos de errores cuando se hace un contraste de hipótesis. Tenemos el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 también es llamado error tipo alfa y el tipo 2 también es llamado error tipo beta. Entonces, el error alfa o 1 siempre es un falso positivo y no se deben confundir por cómo le presenten la situación. Siempre el alfa o el tipo 1 es un falso positivo, a diferencia del 2 o beta, que es un falso negativo. Entonces el alfa, como es un falso positivo, dice que sí hay diferencias cuando realmente no las hay. Mientras que el tipo beta nos va a decir es que, como es un falso negativo, dice que no hay diferencias cuando realmente sí las hay.
Entonces, vamos a poner un ejemplo, H0, o sea, hipótesis nula, vamos a decir que no hay diferencia con el nuevo tratamiento, cualquiera, eso no importa. Y H1, que es la hipótesis alterna, nos va a decir que sí hay mejoría con el tratamiento nuevo. Como veníamos diciendo, H0 va en contra del estudio, por eso decimos que no hay mejoría, pero H1 siempre va a favor del estudio, entonces decimos que sí hay mejoría. Entonces, vamos a hacer aquí una tabla cruzada donde vamos a analizar la realidad versus la decisión que vamos a tomar. O sea, vamos a ver si la hipótesis es realmente falsa o verdadera y vamos a contrastar con la decisión que yo tome de aceptar o rechazar esa hipótesis para ver entonces cómo son los tipos de errores. Entonces, y aquí es donde quiero que no se enreden, porque si por ejemplo vamos a analizar H0, o sea, la hipótesis nula, entonces, ¿qué sucede si yo entonces acepto H0 y voy a usar el mouse? Si yo acepto entonces H0, en este caso, y se supone que H0 es que no hay mejoría con el tratamiento nuevo, ¿cierto? Y H0 es cierta, pues entonces quiere decir que estamos en lo correcto. Ahí no hay ningún tipo de error. Pero si por el contrario yo rechazo H0, o sea que estoy aceptando H1, o sea que estoy diciendo que sí hay mejoría con el nuevo tratamiento, y se supone que H0 es falsa, o sea que la verdadera es H1, o sea que sí hay mejoría en el tratamiento, estamos también en lo correcto, listo. Ahí todo bien, sin problemas. Bueno, entonces el error tipo 1, como habíamos dicho, el error tipo 1 es un falso positivo. Entonces quiere decir que yo estoy rechazando H0, o sea, estoy diciendo que voy a aceptar H1, o sea que sí hay mejoría, pero se supone que H0 es cierta, o sea que no hay mejoría. O sea, que estamos diciendo que sí hay mejoría con el nuevo tratamiento cuando en realidad no hay mejoría. Eso sería un falso positivo y por eso es que decimos que es un error tipo 1. Mientras que el error tipo 2 es cuando entonces yo acepto H0, o sea que digo que no hay mejoría con el nuevo tratamiento, pero H0 es falsa, o sea que la verdadera es H1, o sea que sí hay mejoría con el nuevo tratamiento. Entonces, quiere decir que estamos diciendo que no hay mejoría con el nuevo tratamiento cuando en realidad sí hay mejoría con el nuevo tratamiento. O sea que esto corresponde a un falso negativo, por eso es error tipo 2. Y el ejemplo con H1 pues es lo mismo, no se dejen confundir. Entonces, si por ejemplo, vamos a ver aquí el error tipo 1 en esta segunda tabla. Entonces, espérame, yo cambio esto. Mejor así. Entonces, en esta segunda tabla, error tipo 1. Entonces, estamos diciendo que acepto H1, o sea que estamos diciendo que sí hay mejoría, pero H1 es falso, o sea que realmente no hay mejoría. Entonces, lo mismo. Como estoy diciendo que sí hay mejoría, pero en la realidad no hay mejoría, entonces va a ser un falso positivo, entonces es un error tipo 1. Aquí, entonces, error tipo 2, entonces yo rechazo H1, o sea que estoy aceptando H0, o sea que digo que no hay mejoría, cuando H1 es cierta, o sea que sí hay mejoría. O sea, estoy diciendo que no hay mejoría cuando sí hay mejoría. Entonces es un falso negativo. Y sería pues el error tipo 2. Entonces, para comprender bien esto y para que la gente que de pronto no ha entendido todavía, ahora sí me entienda y la coja, que es la idea, entonces vamos a hacerlo más explícito. Entonces, ejemplo, listo. Entonces, si yo digo que no hay mejoría con el tratamiento, cuando eso sí es cierto, entonces estoy en lo correcto. Listo, ya que estamos en este escenario. Bien. Otro escenario, entonces yo digo que sí hay mejoría con el tratamiento nuevo y eso es cierto, entonces también estoy en lo correcto. Hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, entonces por ejemplo aquí vamos al error tipo 1.
Entonces, si yo estoy rechazando H0, estoy aceptando H1, estoy diciendo que sí hay mejoría con el nuevo tratamiento, pero realmente H0 es cierta. O sea que realmente no hay mejoría con el tratamiento nuevo. O sea que en conclusión estoy diciendo que sí hay mejoría con el tratamiento nuevo, pero realmente no la hay. O sea, es un falso positivo y por eso es un error tipo 1. Ahora, con el error tipo 2, entonces lo mismo. Entonces yo acepto H0, ¿cierto? Acepto H0, ya que estoy diciendo que no hay mejoría, pero H0 es falsa. O sea que H1 es verdadera, o sea que sí hay mejoría con el tratamiento nuevo. Entonces, en conclusión, estoy diciendo que no hay mejoría con el tratamiento nuevo, cuando en realidad sí hay mejoría. Entonces, eso es un falso negativo, o sea, un error tipo 2. Bueno, espero que con eso haya quedado bien claro. Ahora vamos a hablar de los intervalos de confianza. Entonces, eh, empecemos por los errores de medición. Entonces, en estadística, todo lo que se pueda medir es una variable, listo. O sea, variable es todo lo que se pueda medir. Existen dos tipos de errores en la medición: error aleatorio y error sistemático. El error aleatorio son errores que se deben al azar, que generan resultados distintos cuando se repite la medición, y se va a caracterizar por tres cosas, y es que siempre es impredecible, asimétrico y es controlable, más no evitable. Y se controla, porque dijimos que sí es controlable, más no evitable, pero se puede controlar, entonces se controla con el tamaño muestral. Mientras que el error sistemático son errores por instrumentos, herramientas o métodos. Entonces, esto va a cambiar las medidas en una misma dirección. Por ejemplo, si yo tengo una balanza mal calibrada, donde no capta o no percibe pues, adecuadamente el peso, entonces siempre me va a poner menos peso de lo que tengo, porque se le dañó el sensor, por ejemplo. Entonces siempre va a subestimar el peso. Entonces siempre la dirección es hacia abajo, a bajarme el peso. No me da el peso real, sino que me lo subestima, me lo baja. Por eso, con este ejemplo, ya van a entender por qué decimos que el error sistemático siempre cambia las medidas en una misma dirección. Y también se va a caracterizar por tres cosas, que son las tres cosas contrarias al error aleatorio. O sea, va a ser predecible, simétrico y evitable, corregible. ¿Cómo vamos a corregir entonces este error sistemático? Calibrando los instrumentos, así de sencillo. Entonces, mejorando la pesa, calibrándola, cambiándola por una que esté buena, o sea, por un instrumento que esté bien y que vaya a dar la medida adecuada. Entonces, el error aleatorio corresponde a una falta de precisión, mientras que el error sistemático corresponde a una falta de exactitud. ¿Por qué decimos esto? Porque el error aleatorio, como es al azar, nunca va a tener precisión, y por eso ustedes ven que en el tiro con arco se dan diferentes puntos, mientras que el error sistemático, eh, como corresponde a una falta de exactitud, es porque como hay un error en el instrumento, en la medición, entonces siempre va en la misma dirección, pero nunca va a dar en el blanco, o sea, nunca va a decir lo que es realmente. Y piensen pues en el ejemplo que puse de la pesa, y es que siempre va a bajarme el peso, o sea, me va a subestimar mi peso real. Entonces no me va a dar mi peso real, pero siempre me lo va a dar por debajo. Entonces, por eso siempre va a carecer de exactitud. Pero si analizan bien, conserva la precisión, pero no tiene exactitud. Entonces, error aleatorio, falta de precisión; error sistemático, falta de exactitud. Listo, entonces tenemos que medir entonces qué tan precisa fue mi medición. Entonces, mientras más precisa es porque es menor el efecto del azar, y mientras más imprecisa es porque es mayor el efecto del azar. Y pues entonces, ¿yo cómo estimo la precisión de mi medición? Entonces, con el intervalo de confianza. Y aquí es donde entramos ya en el tema. Entonces, mientras más estrecho sea el intervalo, entonces va a ser más preciso. Y mientras más ancho sea el intervalo, va a ser más impreciso. O sea, esa es la manera como vamos a medir o a estimar
la precisión de una medición con el intervalo de confianza. Mientras más estrecho sea, es porque es más preciso. Mientras más ancho, es más impreciso. Entonces, el intervalo de confianza es el que predice qué porcentaje, con qué porcentaje es la precisión de una medición. Entonces, como decíamos, mientras más estrecho sea ese intervalo es porque es más preciso. Entonces, definen qué porcentaje de las veces el estimador puntual está dentro del intervalo. O sea, entonces, si por ejemplo estamos usando el intervalo del 95%, o sea, entonces quiere decir que en el 95% de las veces el estimador puntual va a estar dentro de ese intervalo. Y así pues con cada tipo de intervalo. Existe el del 95%, el del 98%, el del 99%. Y bueno, y también estima con qué nivel de confianza el valor de la medición siempre estará dentro de ese intervalo. Es lo mismo que estamos diciendo. Entonces, tenemos intervalo de confianza de un 95%, de un 98% y de un 99%. Del 95%, entonces como lo decíamos, indica que el 95% de las veces el estimador puntual va a caer dentro de ese intervalo. Entonces quiere decir que solamente deja un efecto del azar del 5%, porque si en el 95% de las veces cae ahí, quiere decir que el 5% restante va a ser un efecto del azar. Y si usamos un intervalo del 98%, entonces quiere decir que el efecto del azar va a ser del 2%. Y si usamos un intervalo del 99%, quiere decir que el efecto del azar va a ser solo del 1%. Quiere decir entonces que mientras más estrecho o más preciso sea el intervalo, mejor. Y mientras más se acerque al 99%, mejor, ¿cierto? Porque estamos diciendo que es más preciso, más estrecho, y a veces el estimador puntual va a caer en ese intervalo que es muy preciso, muy estrecho, entonces vamos a acercarnos mucho al valor real de una variable y estaríamos dejando solo el efecto del azar a un 1%, o sea, muy bajo. Quiere decir que un estudio que use un intervalo de confianza del 99% va a ser un estudio que eh, va a arrojar resultados muy, muy válidos en cuanto al diseño pues, epidemiológico de ese estudio. ¿Por qué resalto el intervalo de confianza del 95%? Porque es el que más se usa. Ustedes casi siempre van a ver en los estudios que se usa es este. ¿Por qué? Porque es el más fácil. Porque en el 95% de las veces el estimador puntual va a estar en ese intervalo y solo dejamos un 5% de efecto al azar. Entonces es un poquitico menos restringido que el intervalo de confianza del 99%, porque este del 99 es muy estricto, entonces restringe mucho los resultados del estudio, porque como solo deja un 1% de efecto del azar, se vuelve como, por así decirlo, muy estricto con los resultados, entonces prácticamente nada le sirve. Eso es como para hacer una analogía, es como el profesor que no le sirve nada lo que uno hace. Entonces, siempre va a haber lo malo y no lo bueno. Entonces, eso es lo que pasa con el intervalo del 99%, que como solo deja al azar el efecto del azar del 1%, la mayoría de resultados del estudio no le va a servir. Va a dar como no significativo, porque es muy estricto y restringe demasiado. Entonces, por eso es que no se usa casi en los estudios. Y por eso preferimos usar el intervalo del 95%, porque es un intervalo que nos da una buena confianza, que es del 95%, nos deja solamente un error aleatorio del 5% y no nos restringe tanto los resultados. Entonces es como el ideal, por eso es el que más se usa. Entonces, como es el que más se usa, entonces vamos a entender esto. Entonces esta es la campana de Gauss, donde esta es la tendencia central y lo que se aleje la tendencia central hacia abajo o hacia arriba eh, va a ser como la medida de dispersión. Entonces, el intervalo de confianza quiere decir que en el 95% de las veces el estimador puntual va a caer ahí.
Entonces quiere decir que el 5% restante es efecto del azar. Tenemos un 2.5% hacia abajo y otro 2.5% hacia arriba. Entonces quiere decir que de ese 5% de efecto del azar, la mitad, o sea, 2.5 del efecto del azar puede hacer que baje, y otro 2.5% del efecto del azar puede hacer que suba la medición de esa variable. Entonces es muy bajo, o sea, un 2.5% de probabilidad de que el azar haya bajado el resultado, o un 2.5% de que el azar haya subido el resultado, versus un 95% de que el estimador puntual caiga ahí, y vamos a saber que es una medición real y no tiene efecto del azar. Entonces es por esto que el error aleatorio del 5% lo vamos a considerar como alfa. Alfa es 0.05, que es lo mismo que 5%. O sea, 5% está expresado en porcentaje. El error alfa está expresado en decimal, que es el mismo 5%, solo que está en decimal. Entonces, cada vez que vean el 0.05, que es el valor de alfa, estamos hablando entonces del 5%, que es el error aleatorio, que es la diferencia o lo que le falta a mi nivel de confianza del 95% para llegar al 100%. Listo. O sea, hasta el momento no hemos dicho nada diferente de lo que hemos venido hablando. Bueno, entonces, aquí me fallé en esto. Bueno, aquí está la fórmula donde pues, se calcula cómo se halla el intervalo de confianza, pero pues yo le puse este bloqueo porque no es necesario. O sea, mi intención es que no enfaticen el estudio en aprenderse las fórmulas ni nada de eso. Lo que realmente nos interesa es que ustedes aprendan a interpretar los resultados, más que conocer y aprenderse de memoria las fórmulas, ¿cierto? Entonces, nada de fórmulas. Aquí lo que vamos a aprender es a interpretar, no a calcular. Bueno, entonces, con respecto al análisis de los intervalos de confianza, entonces el análisis de los intervalos de confianza se hace estimando si son o si no son estadísticamente significativos. ¿Cómo hacemos para saber eso? Entonces, haciéndonos dos preguntas. La primera, ¿el intervalo de confianza contiene el valor nulo? Entonces, el valor nulo es el que indica que no hay significancia estadística. Entonces, si el intervalo de confianza contiene el valor nulo, vamos a decir que no hay significancia. Y además, la segunda pregunta que debemos hacernos es si en la gráfica los intervalos de confianza se superponen entre sí. Entonces, cuando en la gráfica sí hay superposición o solapamiento, o que se sobreponen pues un intervalo sobre el otro, indica que no hay diferencia estadística. Entonces, esas son las dos preguntas que nos debemos hacer cuando vamos a ver si un intervalo de confianza es estadísticamente significativo. Si contiene el valor nulo o si la gráfica se superponen entre sí, no hay significancia estadística. Entonces, vamos a hablar sobre el valor nulo. Entonces, el estimador puntual es una medida, bueno, o sea, tenemos dos tipos de estimadores puntuales. Un estimador puntual de diferencia y un estimador puntual de riesgo. Entonces, a la izquierda vamos a ver el de diferencias y a la derecha vamos a ver el de riesgos. Entonces, el de diferencia es, como su nombre lo dice, pues es una resta, y lo usamos para calcular el RAR, el RRR y el NNT o NND, que ya saben que ese es el número necesario a tratar, número necesario a dañar. El RRR es la reducción relativa del riesgo y el RAR es la reducción absoluta del riesgo. Todos esos son estimadores puntuales de diferencia. Entonces su valor nulo va a ser 0, porque el 0 indica que no hay diferencia de ese evento en particular.
Mientras que si el estimador puntual es una medida de riesgo, como lo va a ser el RR, el OR o el HR, el valor nulo es 1. ¿Por qué? Porque el 1 indica que no hay diferencia en ese evento particular. Porque como en la medida de riesgo es una división, entonces si uno divide dos valores iguales, le va a dar 1. Por eso es que el valor nulo en este caso es 1 y no es 0. Para entenderlo bien, aquí les pongo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, 1 menos 1, 0. ¿Cierto? Casi siempre pues. Entonces, como está dando 0, quiere decir que no hay diferencia. Por eso, cuando en un estimador puntual de diferencia, el intervalo de confianza contiene el 0, decimos entonces que no es estadísticamente significativo, porque quiere decir que como es 0, o sea, no hay diferencia. Y en el otro caso, cuando es de riesgo, que ya dijimos que es una división, vea, una división, entonces para que nos dé 1 es porque el numerador y el denominador son iguales. Entonces quiere decir que 1 sobre 1 es igual a 1. Por eso decimos que cuando da 1 es porque no hay diferencias, porque el numerador es igual al denominador. De arriba es igual al de abajo, después eso nos da 1 y decimos que no hay diferencias. Entonces espero que con esto quede claro por qué con las medidas de diferencia el valor nulo es 0 y con las medidas de riesgo el valor nulo es 1. Espero que esto quede pues claro. Y la segunda forma es analizando los intervalos de confianza en la gráfica. Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica donde a este lado tenemos los hombres, a este lado las mujeres, en el eje pues de la X, y en la Y vamos a tener el porcentaje de pacientes que tienen dolor articular nocturno. Como pueden ver, el intervalo de confianza se superponen entre sí. O sea, el límite inferior del intervalo de confianza de la mujer toca el intervalo del hombre. Y aquí el límite superior del intervalo del hombre toca al intervalo de la mujer. Es como se están superponiendo o solapando, como quieran llamarlo, y decimos que no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, como conclusión, si el intervalo de confianza contiene el valor nulo, 0 en el caso de medidas de diferencia o 1 en casos de medidas de riesgo, y si en la gráfica se superponen, decimos que el intervalo de confianza no es estadísticamente significativo. Entonces, como conclusión de los intervalos de confianza, cuando tenemos un intervalo de confianza amplio, vamos a tener, o sea, es porque tenemos una menor población, o sea, el tamaño poblacional es menor y por ende menos se acerca a la verdad, porque como ven es muy amplio, muy ancho. Quiere decir que el valor verdadero puede estar aquí, o puede estar aquí, puede estar aquí, o aquí, o aquí, ¿cierto? O sea, es muy amplio. Entonces, nos deja muy lejos de la verdad, del valor real. Mientras que el intervalo estrecho, como ven, pues está muy estrecho, quiere decir entonces que estamos usando un tamaño poblacional más grande y nos estamos acercando más a la verdad. Entonces quiere decir que el valor real puede estar aquí o acá o acá o acá o acá. Pero vea que esto es mucho más estrecho que esto. Entonces como este es más estrecho, se está acercando más a la verdad. ¿Listo? Porque véanlo como si a medida que se cierra la gráfica, van cerrando más al valor real. Entonces cuando el intervalo es más estrecho, nos estamos acercando más al valor real. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de significación estadística. Bueno, me disculpan un momentico, yo voy a tomar agua. Bueno, con respecto a las pruebas de significación estadística, entonces tienen tres objetivos y es encontrar diferencias que sean estadísticamente significativas. Segundo, establecer relaciones de causalidad. Y tercero, predecir desenlaces. Esos son como los tres objetivos de una prueba estadística. Entonces, como ya habíamos dicho antes, alfa equivale a 0.05, porque es el error alfa, o sea, el error tipo 1
perdón, del error alfa, o sea, el error aleatorio, que ya sabemos que cuando usamos intervalos de confianza del 95%, ese error aleatorio es del 5%, que expresado en decimal es 0.05. Entonces, por esto es que alfa equivale a 0.5. Listo. Entonces, vamos a enfocarnos más en el objetivo de una prueba estadística para encontrar diferencias que sean estadísticamente significativas. Hoy no vamos a tratar como relaciones de causalidad ni para predecir desenlaces porque eso se usa más que todo en otros tipos de estudios como ya van a ver más adelante en epidemiología, los estudios que sean prospectivos o longitudinales que buscan causalidad, que serían los casos y controles y la cohorte, pues los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles, que van a buscar causalidad, donde ahí también van a haber pruebas estadísticas, pero hoy nos vamos a enfatizar más en encontrar diferencias que sean significativamente estadísticas. Bueno, entonces vamos a empezar con el planteamiento de hipótesis. Entonces, para encontrar diferencias que sean estadísticamente significativas, debemos plantear dos tipos de hipótesis, la nula y la alterna, como ya veníamos hablando. Entonces, por ejemplo, yo necesito probar que un fármaco nuevo, pongámoslo, llamémoslo A, es mejor que el fármaco convencional, llamémoslo B, para tratar X enfermedad. Entonces, debo plantear dos hipótesis. La nula, que me dice, el fármaco A no tiene diferencia con respecto al fármaco B en cuanto al efecto de mejoría en X enfermedad, que es la hipótesis nula, como ya hemos dicho, es la que va en contra del estudio, por eso decimos que el fármaco A no tiene diferencia. Y la hipótesis alterna, que es que el fármaco A sí tiene diferencia con respecto al fármaco B en cuanto al efecto de mejoría en X enfermedad. Claros. Bueno, entonces, vamos a tener que hacer una selección de una prueba estadística. Entonces debemos seleccionar la prueba estadística adecuada para saber si hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, ¿cuál prueba debo usar? Entonces la idea después de esta charla es que ustedes no se pierdan como en el mar de pruebas estadísticas que hay, que se logren enfocar y saber cuál es la que realmente necesitan utilizar para que el análisis de esos datos, de esa información, esté bien. Entonces, bueno, tenemos muchas pruebas como ven aquí en esta lista. Entonces, la idea es aprender cuál debemos usar en qué situación específica. Entonces, para seleccionar la prueba adecuada debemos tener en cuenta la naturaleza de las variables a comparar, o sea, las variables que vamos a comparar entre sí. Tenemos cualitativa y cuantitativa. También tenemos que conocer si la variable cualitativa tiene subgrupos y cuántos son. Entonces, si la variable cualitativa tiene dos subgrupos, o si tiene más de dos subgrupos, o sea, 3, 4, 5, 6, o sea, más de dos, o sea, de 3 para arriba, o si tiene solamente dos para comparar. Y para la variable cuantitativa, o sea, la anterior era la cualitativa. Ahora, para la cuantitativa, vamos a mirar si se cumplen supuestos de normalidad y o homogeneidad, para saber entonces si vamos a usar una prueba paramétrica o no paramétrica. Entonces, y por último vamos a ver los subgrupos de la variable cualitativa para ver si están relacionados o independientes. Decimos que están relacionados cuando un sujeto puede estar en ambos subgrupos y decimos que es independiente cuando un sujeto solo puede estar en un mismo subgrupo, solo en uno. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que podemos encontrar? Entonces, que vamos a comparar una variable cuantitativa con otra cuantitativa. O que vamos a comparar una variable cualitativa con otra cualitativa, ¿cierto? Y la tercera opción es que sea mixto. Entonces, que vamos a comparar una variable cuantitativa con una cualitativa. Entonces, vamos a empezar por
la comparación de una variable cualitativa con una variable cuantitativa, porque es como la más compleja. Entonces vamos a empezar de una vez con esta. Ya van a ver que las otras son muy fáciles. Esa es la más larga. Bueno, entonces aquí hice un gráfico. Si quieren se los puedo mandar, pues es una imagen. O llevarme todo esto en CMAP y después la descargué como una imagen. Yo se las puedo mandar si necesitan. Como eso es un CMAP, cuando uno le hace zoom, abre adecuadamente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle zoom aquí. Vamos a empezar. Entonces, estamos hablando de una comparación entre una variable cualitativa con una cuantitativa. Entonces, vamos a empezar por definir el número de subgrupos que tiene la variable cualitativa. Entonces, esa variable cualitativa, ojo, cualitativa, no la cuanti, sino la cualitativa. Entonces, si tiene dos subgrupos, entonces vamos a evaluar, entonces, en la variable cuantitativa, ya no en la quali, sino en la quanti, vamos a evaluar el supuesto de normalidad. Y siempre vamos a plantear entonces que H0 es normal y H1 es no normal. ¿Por qué? Porque siempre H0 nos indica que no hay diferencias, que no hay cambios. Entonces, H0 nos va a decir que como no hay cambios, es normal. Y H1 siempre nos dice que si hay diferencias, que si hay cambios, que si hay mejorías, etc. Entonces, en este caso, H1 nos va a decir que sí hay cambios, o sea que dejó de ser normal y se volvió anormal. Pues, pero realmente se dice no normal. No se dice anormal, sino no normal. Entonces, H1 va a ser no normal. O sea, si me están cogiendo la idea, me estoy refiriendo a aquí. Como H0 indica que no hay cambios, entonces vamos a decir que la normalidad está conservada. Pero sí, pero como H1 nos dice que si hubo cambios, entonces quiere decir que ya dejó de ser normal y se volvió no normal. Por eso se plantea de esta forma. Porque muchos de ustedes se pueden preguntar como, bueno, entonces yo por qué no, porque H0 no puede ser no normal y H1 que sea normal, ¿cierto? Inclusive sería más lógico decir que H1 es normal, porque si decimos que H1 siempre va a favor del estudio, pues uno podría decir, pues mejor que la distribución de los datos de esa variable cuantitativa sea normal, o sea, eso sería mejor para el estudio, ¿no? Creería uno. Entonces uno ahí pues se puede confundir, pero no, o sea, realmente, como venía diciendo, H0 indica que no hay cambios, entonces por eso decimos que es normal, y H1 indica que sí hay cambios, entonces dejó de ser normal y ya es no normal. Entonces eso es muy importante para que no se confunda. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a evaluar ese supuesto de normalidad? Entonces, dependiendo del tamaño poblacional. Entonces, si el n es menor a 50, entonces vamos a usar Shapiro-Wilk. Pero si el n es mayor o igual a 50, vamos a usar Kolmogorov-Smirnov. Entonces, ya dependiendo de ese tamaño poblacional, entonces vamos a elegir o Shapiro o Smirnov, ¿cierto? Y ya vamos a mirar esta prueba y vamos a ver su valor P. Si su valor P es menor a 0.05, vamos a decir entonces que se acepta H1 y decimos que la distribución es no normal. Listo. Entonces, como ya sabemos que es menor a 0.05, o sea que el error de aleatorio, el efecto del azar, es mínimo. Entonces, como es mínimo, podemos aceptar la hipótesis alterna, que es la que va a favor del estudio. La hipótesis alterna, que es H1, nos dice que no es normal. Entonces quiere decir que vamos a concluir que la distribución de esos datos no es normal. Pero si en esa prueba de Shapiro o de Kolmogorov nos da un valor mayor a 0.05, entonces vamos a aceptar H0. Y como aceptamos H0, porque el efecto del azar es muy alto, es mayor al 5%, entonces tenemos que aceptar la hipótesis nula, que es la que va en contra del estudio, que nos dice que la distribución es normal. Pues vamos a decir que es normal. Listo, bueno, claros hasta acá. Entonces, si decimos entonces que la distribución es normal, entonces vamos a usar prueba paramétrica. Pero si decimos que la distribución
no es normal, vamos a usar una prueba no paramétrica. Entonces, si la distribución es normal y vamos a usar una prueba paramétrica, en este caso vamos a usar una t de student. Listo. Pero si por el caso contrario la distribución no es normal, vamos a usar una prueba que no es paramétrica, entonces tenemos que mirar ahora si los subgrupos son independientes o relacionados, que ya habíamos dicho que relacionado es que un sujeto puede estar en dos grupos o más, mientras que decimos que es independiente cuando un sujeto solo puede estar en un solo grupo, no puede estar en dos, ni en tres, ni nada. Entonces vamos a mirar esto y si los subgrupos de esa variable cualitativa, sus subgrupos son independientes, entonces vamos a usar U de Mann-Whitney. Pero si los subgrupos son relacionados, entonces vamos a usar Wilcoxon. Listo. Entonces ahora el otro escenario es que esa variable cualitativa tenga más de dos subgrupos. Listo. Un ejemplo es, entonces, por ejemplo, volviendo al de dos grupos. Un ejemplo de los dos grupos es, por ejemplo, que el paciente sea VIH positivo o sea VIH negativo. Ahí solo hay dos subgrupos, o sea, que sea VIH positivo o VIH negativo. Ahí no hay más opciones, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de dos subgrupos. Pero un ejemplo entonces con más de dos subgrupos, o sea, 3, 4, 5, puede ser entonces, por ejemplo, cuando uno clasifica una enfermedad en leve, moderada y severa. Entonces, ahí ya tenemos tres subgrupos, o sea, los que tienen la enfermedad leve, los que tienen la enfermedad moderada y los que tienen la enfermedad severa, más de dos grupos. Entonces, ya en este caso, nos iríamos en el algoritmo por el lado derecho, por acá, porque son más de dos subgrupos. Listo. Vuelvo y repito y enfatizo que estos subgrupos son de la variable cualitativa, no de la cuantitativa. Listo. De la cualitativa. Entonces vamos a evaluar ahora normalidad y homogeneidad. En la anterior no evaluamos homogeneidad. En esta sí. ¿Por qué? Porque como ya tenemos más de dos grupos, o sea, son 3, 4, 5, tenemos que evaluar, además de la normalidad, tenemos que agregarle la homogeneidad. ¿Listo? Porque son más de dos grupos. Entonces, bueno, lo mismo. Entonces, para evaluar normalidad, si son menos de 50, Shapiro-Wilk. Si son más de 50, Kolmogorov-Smirnov. Listo. Ahora, para la homogeneidad, entonces vamos a usar la prueba de Levin. Listo. Y lo mismo que veníamos hablando. Entonces, vamos a tomar la prueba. Entonces, para normalidad usamos o Shapiro-Wilk o Smirnov y vamos a ver el valor P. Si es menor a 0.05, aceptamos H1, porque decimos que el efecto del azar es mínimo, entonces podemos optar por la hipótesis alterna. Elegimos H1, que nos dice que H1 dice que no normal, como ya habíamos dicho, entonces no normal, y H1 nos dice acá, en cuanto a la prueba de Levin, si hacemos la prueba de Levin, vemos el valor de P de Levin, y ese valor de P es menor a 0.05, entonces hay poco efecto del azar, podemos aceptar la hipótesis alterna, o sea H1, y H1 para la homogeneidad es que no homogéneo. Entonces, quiere decir que cuando en la prueba de Shapiro-Wilk o de Smirnov nos da menor a 0.05, vamos a decir que no es normal. Y en la prueba de homogeneidad, que es la prueba de Levin, si nos da menor a 0.05, también decimos entonces que es no homogéneo. ¿Listo? Que no es homogéneo. Listo. Pero caso contrario, si en la prueba de Shapiro-Wilk o de Smirnov nos da que es mayor a 0.05 es porque hay gran efecto del azar, entonces nos toca aceptar H0, porque como hay mucho efecto del azar, tenemos que optar por la hipótesis nula, entonces ya aquí decimos que la hipótesis nula dice que es normal y homogéneo, ¿sí o qué? Entonces va a decir que es normal y homogéneo, recordando siempre que Shapiro y Smirnov son los que nos van a decir la normalidad y Levin es la que nos va a decir la homogeneidad. Listo. Bueno, entonces, si,
Si la distribución de los datos es normal y homogénea, entonces vamos a usar prueba paramétrica, que es ANOVA, ¿listo? La prueba de ANOVA. Pero si no es normal y o no es homogéneo, entonces usamos prueba no paramétrica. Entonces aquí quiero que presten pues como atención y vean que yo fui como muy puntual con las palabras. Aquí puse y, pero aquí puse y o. O sea que para que usted use una prueba paramétrica requiere que haya normalidad y también haya homogeneidad. Mientras que para que no sea paramétrica, o sea, para usar una prueba no paramétrica, puede ser que la distribución no sea normal o que la distribución no sea homogénea o que se cumplan ambas, ¿cierto? O sea, que no sea normal y que tampoco sea homogénea, listo. Entonces, como conclusión, para usar una prueba paramétrica, aquí en este caso, tiene que cumplirse la normalidad y la homogeneidad para poder que sea paramétrica. Si no se cumplen ambas, entonces vamos a usar una prueba no paramétrica, listo. Entonces, bueno, si optamos por una prueba no paramétrica, debemos mirar si los grupos son independientes o relacionados. Si son independientes, entonces usaremos Kruskal-Wallis, y si son relacionados, vamos a usar Friedman. Listo. Bueno, y finalmente, todas las pruebas, o sea, si hacemos test student, o Udeman-Whitney, o Wilcoxon, o ANOVA, o Kruskal-Wallis, o Friedman, la que sea que uno use, entonces a esa prueba que uno esté usando, le vamos a mirar el valor de P, y lo mismo, si es menor a 0.05, quiere decir que hay poco efecto del azar, aceptamos hipótesis alterna, o sea H1, y decimos que sí hay diferencias estadísticamente significativas en la hipótesis de investigación. Pero si ese valor de P en estas pruebas que hemos dicho, todas estas, la ANOVA, Kruskal-Wallis, Friedman, cualquiera de esas, pues la que tengamos que usar, ese valor de P nos da mayor a 0.05, quiere decir que hay mucho efecto del azar, hay mucho error aleatorio, entonces nos toca aceptar la hipótesis nula, que es H0, y entonces H0 nos va a decir que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la hipótesis de investigación. Entonces, por ejemplo, con el caso que estábamos hablando, con el ejemplo del fármaco. Entonces, si por ejemplo el fármaco, entonces por ejemplo, la prueba que tengamos que usar, cualquiera de estas, el valor P nos da menor a 0.05, entonces aceptamos H1 y decimos que el fármaco A sí presenta diferencias estadísticamente significativas con el fármaco B para el tratamiento de X enfermedad. Pero si ese valor P nos da mayor a 0.05, entonces aceptamos H0, que es la hipótesis nula, y vamos a decir entonces que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el fármaco A y el fármaco B para X enfermedad. Listo. ¿Y qué sucede entonces si encontramos diferencias estadísticamente significativas con la prueba de ANOVA, Kruskal-Wallis o Friedman? Si en alguna de esas tres encontramos que ese valor P es menor a alfa, o sea 0.05, y aceptamos H1 y dijimos que si hay diferencias estadísticas, entonces tenemos que hacer pruebas post hoc. Quiere decir que, aparte de que ya esa prueba de ANOVA o el Kruskal-Wallis o el Friedman, el que sea que estemos usando, ya ese valor P ya nos dijo que sí había diferencias. Como estamos en más de dos grupos, o sea 3, 4, 5, tenemos que ver entre todos esos cuál es el diferente, cuál es el que presenta las diferencias. Como dicen pues por ahí, cuál es el niño diferente. Entonces habría que mirar entre esos 3, 4, 5 subgrupos cuál es el que realmente presenta la diferencia. Entonces por eso cuando usamos ANOVA, Kruskal-Wallis y Friedman, que son el final del algoritmo que nos decía acá que era más de dos subgrupos, o sea 3, 4, 5, tenemos que ver cuál de todos esos subgrupos que son más de dos es el que realmente presenta la diferencia.
Entonces para eso vamos a hacer pruebas post hoc, que la más usada es la de Bonferroni. Creo que también hay otra que si no estoy mal se llama prueba de Tukey, pero pues no es como tan relevante. La más importante es Bonferroni. Listo, ya eso era todo respecto a esta parte. Bueno, ahora sí vamos a contrastar una variable cuantitativa contra otra cuantitativa. Es más fácil. Entonces, vamos a evaluar la normalidad en ambas variables cuantitativas. Listo, porque como estamos hablando de variables cuantitativas, vamos a ver si la distribución de todos esos resultados, de todas esas variables, eh, presenta una distribución normal o una distribución no normal. Entonces, lo mismo, planteamos la hipótesis de normalidad, decimos que H0 es normal, H1 no normal, como habíamos dicho ahora, H0 indica que no hay cambios, por eso dice que es normal, H1 indica que sí hay diferencias, que sí hay cambios, por eso dice que deja de ser normal y se vuelve no normal. Listo, entonces, H0 normal, H1 no normal. Entonces, bueno, lo mismo. Entonces, si para evaluar la normalidad, si el tamaño poblacional es menor de 50, usamos Shapiro-Wilk. Si el tamaño poblacional es igual o mayor a 50, usamos Smirnov. Y miramos su valor P. Si nos da menor a 0.05, es porque hay poco efecto del azar. Entonces podemos aceptar la hipótesis alterna, que es H1, que nos dice que es no normal. Entonces diríamos que es no normal. Pero si en esa prueba de Shapiro o de Smirnov vemos que ese valor es mayor a 0.05, es porque el efecto del azar es mayor al 5%, entonces no podemos aceptar la hipótesis alterna, nos toca aceptar la hipótesis nula, entonces por eso decimos que la hipótesis nula dice que es normal, entonces decimos que la distribución es normal. Listo, bueno, entonces si es normal usamos prueba paramétrica, que es Pearson, pero si no es normal usamos prueba no paramétrica, que es Spearman. Listo. Y entonces en Pearson o en Spearman, dependiendo de la que haya que usar, vamos a ver su valor de P. Y si es menor a 0.05, entonces hay poco efecto del azar, aceptamos H1, entonces decimos que sí hay diferencias estadísticas. Pero si da mayor a 0.05, como hay mucho efecto del azar, nos toca aceptar la hipótesis nula, que nos dice que no hay diferencias significativas. Entonces, volviendo al ejemplo del fármaco, entonces nos da menor a 0.05, decimos que sí hay diferencias entre el fármaco A y el fármaco B, pero si nos da mayor a 0.05, decimos que no hay diferencias entre el fármaco A y el fármaco B. Bueno, ahora si comparamos una variable cuantitativa, perdón, una cualitativa con otra cualitativa, ¿cierto? O sea, dos qualis entre sí. Entonces, vamos a empezar entonces definiendo el número de subgrupos que tiene la variable cualitativa independiente. Listo. Bueno, quiero hacer una aclaración algo acá atrás. Ya que yo aquí les puse evaluar normalidad en ambas variables cuantitativas. Quiere decir que esa prueba de normalidad que vamos a usar Shapiro o Smirnov, ¿cierto? Dependiendo del tamaño poblacional, tenemos que aplicársela a las dos variables cuantitativas. Listo, a las dos. No solo a una, sino a las dos. Entonces, si las dos se cumplen, decimos que es paramétrica. Pues si se cumple la normalidad en ambas, decimos que vamos a usar paramétrica, o sea, Pearson. Pero si no se cumplen las dos, o sea, si no se cumple la normalidad en las dos variables cuantitativas, entonces vamos a decir que no es normal, usamos prueba no paramétrica, o sea, Spearman. Y aquí en la variable, aquí cuando comparamos quali contra quali, también hago énfasis en que tiene que ser la variable independiente, ¿listo? Entonces, ojo pues con esos pequeños detalles, que eso es muy importante para no enredarse y para no perderse. Entonces, lo primero es definir el número de subgrupos que tiene la variable cualitativa independiente. Entonces, por ejemplo, si fumar genera cáncer de pulmón, por ejemplo, entonces ahí la variable independiente va a ser el, pues, fumar, porque fumar no depende de nada. Entonces, la variable independiente. Mientras que la variable dependiente va a ser el cáncer, porque el cáncer depende del tabaco, del tabaquismo. Entonces,
Por eso ahí, en este caso, o sea, en este ejemplo, la variable cualitativa independiente sería el tabaco, el tabaquismo, o fumar pues. Entonces esa es la que entraríamos a analizar y miraríamos cuántos subgrupos tiene. Entonces en este ejemplo, por ejemplo, de fumar, hay dos opciones, que si fume o que no fume, ¿sí o qué? Entonces nos iríamos por este lado, ¿sí o qué? Entonces, bueno, cuando son de dos subgrupos, en esa variable cualitativa independiente, entonces tenemos que los subgrupos pueden ser independientes o relacionados. Si son independientes, entonces vamos a usar chi cuadrado. Cuando es independiente y además de eso, el recuento esperado mínimo es mayor o igual a 5. Pero vamos a usar Fisher, sí, también los grupos son independientes, pero el recuento esperado mínimo es menor a 5. Listo, te repito. Vamos que la variable cualitativa independiente tiene solamente dos subgrupos, ¿cierto? Entonces vamos a ver si esos subgrupos son independientes o relacionados. Si son independientes, vamos a ver cómo es el recuento esperado mínimo. Si el recuento esperado mínimo es igual o mayor a 5, usamos chi cuadrado. Si el recuento esperado mínimo es menor a 5, o sea 4, 3, 2, 1, vamos a usar entonces Fisher. Listo. Pero si estamos entonces en dos subgrupos, pero esos subgrupos son relacionados, entonces ahí que tenemos que usar es McNemar. Listo. Y ya pues cuando son más de dos grupos, entonces vamos a mirar si son independientes o relacionados. Si son independientes usamos chi cuadrado, si son relacionados usamos Q de Cochrane. Y lo mismo para todas estas pruebas, o sea, para chi cuadrado, Fisher, McNemar, Cochrane, para todos estos, dependiendo de la que vayamos a usar, entonces vamos a mirar su valor de P, y si es menor a alfa, aceptamos H1 y decimos que sí hay asociación entre ambas variables cualitativas. Entonces con el ejemplo del tabaquismo, entonces si usamos por ejemplo un chi cuadrado, por ejemplo, no, eso no sirve porque estaríamos en dos subgrupos, porque es que si fuma o que no fuma, sería por este lado. Entonces por ejemplo digamos que sea de dos subgrupos de grupos independientes y digamos que el recuento esperado mínimo es menor a 5, entonces vamos a usar un Fisher. Y ese Fisher nos da un valor de P menor a 0.05, o sea, menor a alfa. Entonces vamos a decir que si hay asociación entre fumar y desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo. Caso contrario, si por ejemplo nos da mayor a 0.05, decimos que hay mucho efecto del azar, entonces puede que ese cáncer no se haya generado por el tabaco, sino por otra cosa. Entonces, porque hay mucho efecto del azar, entonces nos toca aceptar la hipótesis nula, que es decir, que no hay asociación entre fumar y desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo. Bueno, ya para terminar, quiero darle pues como unos tips para que no se pierdan en el examen. Y es que, bueno, entonces por ejemplo, si le sale este cuadro, entonces lo primero que uno mira es, bueno, encuentro que hay dos pruebas, Smirnov y Shapiro. Ya sé que ellas me evalúan normalidad. Listo. Entonces, ¿yo cómo sé cuál uso? Dependiendo del tamaño poblacional. Habíamos dicho que si era más de 50, usábamos Smirnov, pero si era menos de 50, usábamos Shapiro. Entonces, ¿cómo hacemos para saber? Con GL. GL, en este cuadro, en los cuadros, indica tamaño de muestra o tamaño de la población. Listo. ¿Por qué le ponen así? No tengo ni idea, no sé qué significa GL, pero GL es el tamaño de muestra o el tamaño de población. Entonces, como pueden ver, es 8, ¿cierto? Ya que en todos lados dice 8, 8, 8. La que el tamaño de la muestra es de 8. Como 8 es menor a 50, quiere decir que vamos a usar entonces Shapiro-Wilk. ¿Listo? Esa es la que deberíamos utilizar. Ahora en este otro ejemplo. Entonces, lo mismo. Aquí estamos viendo Kolmogorov-Smirnov y vamos a ver un poco de cosas y uno se asusta, uno primero se calma, mira el cuadro bien y dice, bueno, me están hablando de Kolmogorov-Smirnov, o sea que me están hablando de normalidad. Listo, y como es Smirnov, quiere decir que la población es mayor de 50, listo. Bueno, me dicen tuberculosis, negativo o positivo, o sea, no tiene tuberculosis o sí tiene tuberculosis, son las dos opciones. Entonces, Smirnov, decimos que vamos a evaluar normalidad cuando el n es mayor a 50.
Bueno, y entonces de todo eso, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar el SIG. El SIG es lo mismo que valor P. La SIG es el mismo valor P, que es el que vamos a comparar con alfa. Y alfa ya dijimos que es 0.05. Entonces, vamos a mirar SIG, que esto traduce significación o significancia, es cualquiera de las dos. Entonces, esto es el sinónimo de decir valor P. Entonces, si esa significancia o valor P es de 0.0000, es menor a alfa, ¿cierto? Entonces, como es menor a alfa, en este caso, por ejemplo, vamos a optar o a elegir la hipótesis alterna, o sea, H1, que nos va a decir que la distribución no es normal, ¿cierto? En este caso. Y aquí lo mismo. Cuando la tuberculosis es positiva, entonces dice que la significancia o valor P es de 0.004, es menor a alfa, o sea que esto es menor a 0.05, entonces aceptamos la hipótesis alterna que nos dice que la distribución no es normal. Listo. Bueno, entonces, prueba T es la misma de student. Listo. No se confundan, no se dejen enredar, que ay, es que me enseñaron que es que eso se llama student y no prueba T. Bueno, ya saben que es lo mismo. Student es sinónimo de prueba T. Y lo mismo que decíamos ahora, GL es tamaño poblacional o tamaño de muestra. Bueno, entonces aquí tenemos una prueba de Bonferroni. Entonces ya, como había dicho, una Bonferroni es una prueba post hoc, que es cuando estamos comparando una variable quali con otra variable quanti, ¿cierto? O sea, mixta. Y esa variable cualitativa tiene más de dos subgrupos y no importa si son relacionados o independientes, ese resultado nos dio estadísticamente significativo. Entonces tenemos que hacer una prueba post hoc para saber de todos esos subgrupos que hay, cuál es el que realmente presenta la diferencia. Entonces en este caso, en esta prueba Bonferroni, que es la prueba post hoc, vemos que la diferencia estadísticamente significativa se encuentra entre el grupo A y el C. ¿Por qué? Porque es la única comparación que tiene un SIG, o sea, un valor de P, que es menor a 0.05, o sea, que es menor a alfa. Vea que los demás no, este es 0.06, es mayor, este es mayor, este es mayor, este es mayor. El único que es significativo, porque es menor que alfa, y nos está indicando que el efecto del azar es menor al 5%, entonces es significativo. Los únicos son pues estos dos, que es 0.43. 0.043, que corresponde entonces a la comparación entre el grupo A y el grupo C. Grupo A y grupo C. Nos dice que es de 0.043 menor a alfa. Entonces decimos que sí hay diferencias significativas. Entonces la conclusión es que las diferencias estadísticamente significativas sean entre el grupo A y el C, ¿cierto? Porque entre el grupo A y el C es el que tiene la significancia menor a alfa. Aquí lo mismo entre el grupo A y el C es el que tiene la significancia menor a alfa. Entonces ese es el niño diferente. Listo, ese es el niño diferente. O sea, es el que presenta las diferencias significativas. Ahora, listo, si sale esto. Entonces, aquí nos dice, aquí dice chi cuadrado arriba y acá abajo, por acá dice Yates, por aquí dice Fisher, por aquí dice Hansel. Bueno, entonces uno se relaja, uno no se estresa y en este caso estaríamos hablando de una prueba de Fisher. Sería en el caso en el que estamos comparando dos variables que sean cuantitativas entre sí, perdón, dos variables que sean cualitativas entre sí, entonces, y que sea de menos de dos subgrupos, la variable independiente, la variable cualitativa independiente es de menos de dos grupos, entonces, por eso terminamos optando por Fisher, ¿cierto? ¿Y por qué no elegimos chi cuadrado? Porque vemos aquí nos dice siguiente. Bueno, muy enredado. Vamos en orden. Entonces, exacto de Fisher y
la valor P de 2 colas. Entonces, ese es el test de Fisher, ¿cierto? Porque dice Fisher, vamos a ignorar todo lo demás y vamos a usar el valor P, que es la significancia de 2 colas, esta es la bilateral. No vamos a usar esta de una cola, vamos a usar esta de 2 colas porque esta es mejor, porque como es bilateral, es por así decirlo más compleja, más completa y más compleja, entonces nos da como información más válida. Por eso preferimos siempre el valor P de 2 colas que el de una cola. Entonces vamos a usar Fisher y su valor de P de 2 colas es de 0.6. ¿Listo? Ese es el que vamos a ver. En este caso, entonces, como este valor de P es mayor a alfa, entonces aceptamos la hipótesis nula y decimos que no hay diferencias estadísticas, por ejemplo, entre fumar, perdón, no hay asociación entre fumar y generar cáncer de pulmón, por ejemplo. Listo. Entonces ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué usamos Fisher y no chi cuadrado, por ejemplo? Entonces, porque ya esto de abajo es lo que nos da la respuesta. Nos dice que el valor esperado, o recuento esperado, o conteo mínimo esperado, o como quieran llamarlo, eso tiene muchos sinónimos, eso nos dio menor a 5. Y ya habíamos dicho que si eso era menor a 5, íbamos a usar Fisher y no chi cuadrado, ¿cierto? Entonces, como el valor esperado es menor a 5, usamos Fisher. Pero si fuese al revés, o sea que ese valor esperado fuese mayor o igual a 5, entonces vamos a usar chi cuadrado, ¿cierto? Bueno, en esta gráfica, si les piden encontrar si hay relación entre las variables, que ven que aquí entre el examen 1 y el examen 2 hacen puntos de unión acá, acá y acá, todos estos punticos. Entonces, cada eso es una variable. Entonces, si les preguntan si tienen relación, porque todos tienen una tendencia a subir, ¿cierto? Una tendencia a subir. O sea que a medida que el examen 1 da pues como alterado, por así decirlo, o va subiendo sus valores, pues el examen 2 también lo hace. Y por eso sigue como esta distribución que es directamente proporcional, ¿cierto? Si ven, que sigue como esta dirección. Entonces, bueno, vean, sigue esta dirección. Entonces decimos que sí hay relación entre las variables porque el gráfico tiene la tendencia a subir. O sea, tiene una relación directamente proporcional. Listo. Bueno, no, muchas gracias. Eso era lo que tenía como para comentarles hoy. Les deseo muchos éxitos en el examen. El examen es muy trabajable. Si ustedes han prestado atención en las clases y han hecho a conciencia los talleres, van a ver que el examen es muy trabajable. Y bueno, nada, que les vaya muy bien. Si tienen dudas, me preguntan sin problema, no les dé pena, me hablan. Yo puedo tener cara como de ser muy serio, no sé, pero no, yo estoy dispuesto para ayudarles sin problemas, listo. Entonces me hablan sin ningún problema. Bueno, que se cuiden, estén muy bien y muchos éxitos en el examen.